Hola, buenas tardes. Una vez más les agradezco su compañía. Vamos a iniciar con el webinar Dimensionamiento básico de sistemas fotovoltaicos con respaldo de baterías. Eh, Estaré a cargo el día de hoy de desarrollar el webinar. Mi nombre es Camilo Bayona. Yo soy ingeniero electricista de la Universidad de Colombia, Nacional de Colombia, y actualmente pertenezco a Sauper Smart Energy, que es la línea de negocio de Sauper Soluciones que se encarga de soluciones en energía y eficiencia energética. Este es un poco el contenido que vamos a manejar hoy. La idea es, pues, además de entender cómo hacer un dimensionamiento básico de sistemas fotovoltaicos autónomos o con respaldo de baterías, ir desarrollando a la par un ejercicio, un caso de estudio, un pequeño dimensionamiento de un sistema que hemos evaluado, hemos revisado acá internamente en la compañía. Bueno, iniciemos Saufer Soluciones, una compañía colombiana, lleva 15 años en el mercado, tiene diferentes líneas de negocio, eh, como lo son la monitorización o automatización de sistemas para el sector oil and gas, así como acueductos, que es como nació la empresa hace unos años. Saufer Smart Energy, como les comentaba, la línea de energía solar y eficiencia energética. Contamos con una línea de robótica y centros de control, mobiliario técnico y eh, sistemas para trabajo 24/7. Esto es algo de nuestra trayectoria. Sauper nació en julio de 2003, prestando servicios especialmente para el sector oil and gas, y a lo largo de nuestra trayectoria nos hemos ido asociando con las marcas más representantes del mercado en cada uno de los segmentos que manejamos. Es así como en 2016 llegamos a aliarnos con Schneider Electric en los sistemas de energía solar, la línea de energías renovables, y veremos a continuación en el webinar cómo podemos aprovechar la tecnología y estos equipos en el desarrollo de proyectos con sistemas fotovoltaicos. Algo de nuestras capacidades. En Saufer contamos con un amplio equipo de personas profesionales y técnicas que nos ayudan a desarrollar los proyectos desde la fase inicial, de la parte conceptual, pasando por ingeniería, suministro, la construcción, el comisionamiento de sistemas, así como en la medición y gestión de los mismos. Aprovechando la experiencia que hemos tenido en la parte de automatización, hemos integrado la tecnología 4.0 a nuestros procesos y a la gestión de los sistemas fotovoltaicos que estamos desarrollando en la línea Sauper Smart Energy, lo cual pues, nos ayuda a mejorar la eficiencia y el desarrollo de los proyectos, así como a mejorar temas económicos en el largo plazo, en la vida útil de los proyectos. Bueno, iniciemos con el dimensionamiento del sistema, cómo lo estamos manejando. Me gustaría que tengan en cuenta que cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan por el camino, la podemos ir resolviendo. O si no, al final vamos a tener una ronda de preguntas para resolver las inquietudes que puedan surgir. Eh, bueno, estos son los componentes básicos de un sistema fotovoltaico aislado o con respaldo de baterías, los cuales pues, normalmente se integran acá en el país en zonas no interconectadas. Hay que entender que en el país tenemos un sistema interconectado nacional que alimenta pues, gran parte de la población, de los usuarios energéticos del país. Sin embargo, tenemos una región que es en territorio es el 50% del país que está no interconectada, es decir, no cuenta con una conexión eléctrica a las fuentes de generación de energía que tenemos en el país. Y esto es una oportunidad para el desarrollo de estos sistemas aislados o con respaldo de banco de baterías. Entonces, los componentes básicos de estos sistemas normalmente son las cargas, lógicamente, que debemos alimentar, que son pues, los usuarios que necesitan o requieren la energía que vamos a aprovechar del sol, los módulos fotovoltaicos. Un inversor que va a tomar la energía del banco de baterías o en corriente continua y la va a transformar, la va a convertir a corriente alterna, normalmente 120 voltios, 60 Hz, que son pues las cargas que tenemos en el país.
como nuestro sistema está dado en este momento. Un banco de baterías, que es donde vamos a almacenar la carga, la energía generada por los módulos fotovoltaicos, y un controlador de carga que hace la transformación de la energía que generan los módulos a unos niveles de tensión y corriente que garanticen el correcto funcionamiento y almacenamiento en el banco. Entonces, lo primero, como lo vemos en el contenido, es determinar o conocer los perfiles de carga, la demanda que vamos a tener de energía. Esto es muy importante porque es pues lo que las personas o los usuarios realmente van a percibir, ¿no? Lo que van a consumir. Entonces, hay varias formas de realizar este perfil de carga, determinar este perfil de carga. Una es, si ya tenemos un usuario o un consumidor de energía, podemos determinar un perfil de carga horario promedio de unos 3 a 6 meses, preferiblemente de un año, pero sabemos que no es fácil llegar a ese nivel de detalle. O la otra, si es una instalación nueva, que es lo que ocurre comúnmente en las zonas interconectadas, es presupuestar o evaluar un posible proyecto nuevo, una posible instalación, unos consumos de los usuarios en una construcción nueva. Como lo vemos, acá tenemos una tabla donde tenemos las cargas, los equipos que van a consumir la energía, una potencia nominal que los fabricantes lo entregan en la placa de cualquier elemento electrónico, una potencia pico, que es bastante importante considerarla porque aunque estos usuarios suelen ser resistivos, es decir, cargas que no tienen picos de corriente o de consumo de energía, muchas veces en zonas de alta temperatura o cuando vamos a integrar utensilios de cocina, estos incluyen motores que generan picos de demanda, picos de corriente, que debemos considerar para dimensionar bien el sistema. Una cantidad de elementos, unas horas de uso al día, como para promediar o estimar la energía que vamos a consumir al día. Y debemos incluir, ustedes lo ven ahí, unas pérdidas del inversor y cableado. Esto porque la fuente, digamos, en este momento de energía para el usuario van a ser las baterías o el banco de baterías. Entonces hay unas pérdidas en el inversor y hay unas pérdidas en el cableado. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos que continuando con el ejercicio, ya tenemos una energía que vamos a tomar al día, una potencia nominal de los elementos y una potencia pico. Como les comentaba, si tuviéramos un usuario ya con cargas, un usuario que ya está consumiendo energía, podríamos hacer un perfil de carga horario, lo cual nos llevaría a este tipo de gráficas donde los picos será la potencia máxima que el inversor debe entregar o que debe soportar, y el área bajo la curva, ustedes lo ven acá, es potencia contra tiempo. El área bajo la curva es la energía que vamos a requerir o que vamos a consumir en esa instalación durante el día. Este tipo de gráficas las podemos obtener de auditorías internas, de estudios energéticos, o como les comentaba, de un estimado o un presupuesto que se haya hecho con una ingeniería antes de desarrollar el proyecto. Lo segundo que debemos evaluar y que es primordial para estimar este tipo de sistemas son factores ambientales y factores de instalación. Es muy común encontrar kits de soluciones fotovoltaicas para sistemas aislados. Sin embargo, nosotros en Sauper preferimos y recomendamos desarrollar cierta ingeniería antes de implementar un sistema de estos, porque hay factores como los ambientales que influyen muchísimo en el funcionamiento o en el correcto funcionamiento de un sistema fotovoltaico. Esto porque tenemos condiciones de radiación o de hora solar pico diferentes en cada zona del país. Igual, temas de temperatura que van a afectar baterías y rendimiento de los módulos fotovoltaicos, y el tema de suciedad o polución. Ustedes lo saben, los módulos fotovoltaicos generan energía eléctrica a partir de energía solar, y si cubrimos los módulos con suciedad o con polución, vamos a disminuir la generación de energía eléctrica. Y otros factores en la instalación, bueno, ya
si contamos con espacio en la instalación o si vamos a hacer un diseño nuevo, reservar estos espacios, temas de obras civiles, seguridad, la ventilación que es importante para los bancos de baterías, se debe considerar y se debe tener en cuenta en estos sistemas. Para este ejemplo que vamos a desarrollar, vamos a considerar una escuela en la zona de la Sabana de Bogotá. Entonces vamos a obtener los datos de radiación solar del Atlas generado por el IDEAM en compañía de la UCNE, donde vamos a encontrar datos como este, donde la radiación solar o la irradiancia nos la van a dar en kilovatios hora por metro cuadrado. Si tomamos en consideración la ciudad principal, Bogotá, como un general en la sabana, podemos encontrar los datos detallados mes a mes y encontramos que el mes de menor radiación o el peor de los casos, el peor de los escenarios para hacer el dimensionamiento será el mes de mayo, donde tenemos aproximadamente 3.500 vatios sobre metro cuadrado. Vamos a tomar este dato como base para el ejercicio que vamos a desarrollar. Entonces, haciendo un pequeño resumen, ya conocemos las cargas y las necesidades. Decimos que vamos a consumir o que necesitamos una energía promedio al día de 12.518 vatios hora. En este caso vamos a tomar por facilidad el ejercicio un día de autonomía. Sin embargo, recomendamos que se evalúe cuál es la criticidad, o cuál es el nivel de requerimiento de la instalación. Digamos, si vamos a evaluar proyectos donde tenemos centros de salud o centros de refrigeración muy importantes para alguna pequeña industria, o desarrollos en sectores veredales, estos días de autonomía deben aumentar, porque pues, sabemos que el clima es muy variado, podemos tener 1, 2 días, 3 días de lluvia o de baja radiación. Entonces necesitamos garantizar que vamos a tener una autonomía de 3 días o 2 días, dependiendo. Una potencia, como les comentaba, nominal de las cargas, proponemos una instalación nueva, vamos a sumar las cargas y los inversores, las baterías deben ser capaces de entregarnos esta potencia, una potencia pico, igualmente para calcular más adelante temas de inversores y baterías, y los recursos solares dados en la ubicación geográfica de cada instalación. ¿Sí? En este caso, ahora como lo hablamos, 3.5 kilovatios hora sobre metro cuadrado o 3.5 horas solar pico, que es una relación directa. Temas de temperatura, ya veremos cuál es la importancia, y la latitud para la ubicación y orientación de los módulos fotovoltaicos. Entonces, bueno, ya conocemos las cargas, lo primordial, arrancar pues por la necesidad real que vamos a tener. Y las cargas, como lo podemos ver en este gráfico, inicialmente van a tomar la energía de las baterías. Vamos a continuar con el banco de baterías. En cuanto al banco de baterías, es muy importante considerar y tener en cuenta las diferentes tecnologías que hay actualmente y temas de cuál es la energía efectiva y nominal en las baterías, porque hay una diferencia grande entre estos dos conceptos que están dados principalmente por la profundidad de descarga. La profundidad de descarga es, haciendo una analogía, si tuviéramos la batería como un vaso de vidrio y la energía como el agua que depositamos en este vaso, las baterías, si nosotros introducimos una cantidad de agua a ese vaso, no vamos a poder extraer toda esa agua. Ellos deben conservar, bueno, dependiendo de la tecnología, deben conservar cierto porcentaje de carga permanentemente. No podemos extraer toda la energía o toda la carga que almacenamos. Entonces es bien importante hacer el cálculo de energía efectiva, teniendo en cuenta las condiciones ambientales que debido a la electroquímica de cada batería y cada tecnología van a afectar el rendimiento de las mismas. Conocer las posibilidades que tenemos actualmente en sistemas de almacenamiento, como lo son plomo ácido, ion litio y litio ferrofosfato, que son los más utilizados actualmente en sistemas fotovoltaicos con almacenamiento. Y veremos la importancia del costo inicial de las baterías. ¿Es realmente más económico el sistema por las baterías
por ahorrarnos un poco de dinero en las baterías inicialmente, o es si debemos evaluar unas buenas baterías y evaluar el proyecto a largo plazo, durante una vida útil esperada. Bueno, continuando con el ejercicio, podemos ver que el cálculo del dimensionamiento del banco de baterías es realmente muy sencillo. Vamos que puede hacerse un poco más complejo, pero consideramos que con esta fórmula que tenemos acá, ¿cierto? Considerando la energía que vamos a consumir, lo que hablamos, unos días de autonomía, la profundidad de descarga, que fue lo que hablamos anteriormente, qué tanta energía puedo yo extraer realmente de las baterías frente a la que almacené, y una eficiencia de baterías debido al proceso electroquímico que se da cuando almacenamos carga en las baterías. No perdemos una energía, no podemos considerar que toda la energía que inyectamos o que almacenamos se va a conservar, independientemente de si la utilizamos o no. Hay unas pérdidas por cuestiones químicas, por cuestiones de temperatura, que va a generar una pérdida de energía inherente a cada batería. Entonces, en el caso que estamos desarrollando, vamos a utilizar baterías de plomo ácido, que son las baterías más comunes actualmente en el mercado. Las podemos encontrar en casi cualquier distribuidor y de stock permanente en el país. Vamos a considerar que estas baterías, ya vamos a ver por qué, nos van a entregar una profundidad de descarga del 40% y una eficiencia en las baterías del 80%. Esto lo podemos encontrar en fichas técnicas fácilmente y cada fabricante nos debe garantizar esta información. Adicionalmente vamos a tomar un factor de dimensionamiento o de seguridad por temperatura, el cual estará dado por un estándar de la IEEE, el estándar 485. Como vamos a ver acá en la siguiente diapositiva, la estándar nos entrega unos factores de corrección o de seguridad, considerando la temperatura del electrolito, que en este caso la vamos a considerar igual a la temperatura ambiente si consideramos una buena refrigeración, una buena ventilación de las baterías, del banco de baterías. Pues estamos hablando que en Bogotá tenemos una temperatura aproximadamente de 13 grados. Podemos ver que para 13 grados estamos en un factor de sobredimensionamiento, de corrección del 1.11. Bueno, en las baterías de plomo ácido, que son las baterías que vamos a considerar para este ejercicio, vamos a encontrar gran variedad en el mercado, como les comentaba, son las más comunes, y debemos revisar o tener en cuenta en el dimensionamiento, la ingeniería de nuestro proyecto, la vida útil de estas baterías. La vida útil de las baterías no se mide realmente por tiempo, como lo hacemos normalmente con los equipos electrónicos, sino lo hacemos por ciclos de carga y descarga a los cuales llevamos las baterías. Entonces podemos encontrar al lado izquierdo una batería, digamos, de mediana o baja calidad, la, la cual nos va a entregar una profundidad de descarga del 30%, 1200 ciclos, que si convirtiéramos eso haciendo un ciclo al día, hablaríamos aproximadamente de 3 años. Y una batería, un fabricante un poco más robusta, un poco más exigente, bueno, que nos va a entregar mayores prestaciones, las cuales al 40% al cual vamos a evaluar el proyecto, nos va a entregar cerca de 2200 ciclos, que si lo convirtiéramos haciendo un ciclo al día, hablamos de 6 años de vida útil, lo cual pues, nos garantizaría que no tendríamos que hacer recambio de baterías, que es el costo o uno de los costos más grandes en este tipo de proyectos. Continuando con el ejercicio, tenemos que la capacidad del banco la calculamos, como hablamos, teniendo en cuenta el consumo diario de energía o los días de autonomía, que es 1, dividido en la profundidad de descarga, que la vamos a tomar del 40%, y la eficiencia de las baterías, corregido con un factor por temperatura, más un sobredimensionamiento del 10%, que lo consideramos por derrateo de las baterías, por desgaste en el tiempo, y de pronto por aumento de pequeñas cargas en el futuro cercano.
El banco de baterías lo podemos calcular en vatios hora, que es energía, y si convertimos eso considerando un nivel de tensión, digamos que estándar en el mercado actualmente, los niveles de tensiones para este tipo de bancos de baterías normalmente son múltiplos de 12, 24, 36 y 48, aunque 36 casi no se está usando. Y convirtiendo eso a amperios hora, que es capacidad, la capacidad de almacenamiento. Normalmente cuando vamos a comprar una batería, nos dicen que las baterías son, no sé, 12 voltios, 200 amperios hora. Entonces calculamos la capacidad en amperios hora, considerando ya una tensión nominal del banco. La unidad de amperios hora son unidad de carga, que como se ve es corriente por tiempo, y lo que debemos garantizar en este tipo de sistemas es hacer el correcto dimensionamiento del banco en amperios hora. Digamos que muy pocos fabricantes nos hablan de vatios hora, entonces mejor hablar con nuestro proveedor o con el fabricante en amperios hora. Aquí tenemos dos ejemplos de baterías de fabricantes, digamos, top en el mercado. Encontramos que para llegar a los 48 voltios, las baterías que normalmente conseguimos en el mercado son de 12 voltios, pero para estos sistemas de almacenamiento un poco más grandes, por encima de los 6000 vatios hora, podemos considerar bancos de baterías con mayor tensión, o sea, muy cercano, o mejor dicho, a 48 voltios o más en caso de conseguir equipos que soporten estos niveles de tensión. Esto para reducir pues, temas de cableado y para evitar hacer paralelos en el banco de baterías. Los fabricantes y nosotros acá, la experiencia que hemos tenido, no es recomendable realizar bancos de baterías con paralelos entre sí. Digamos que normalmente para sumar capacidad se colocan arreglos de baterías en paralelo, pero esto debido a las impedancias internas, a las afectaciones en la vida útil, bueno, en el transcurso del tiempo de los bancos, puede generar que haya autodescargas entre ellas y lo que estamos haciendo es deteriorando más rápido el banco de baterías. Entonces, aconsejamos, de la mano de muchos fabricantes, realizar bancos de baterías solamente con arreglos en serie. En este caso, como necesitábamos 960 amperios hora, vamos a tomar la batería, la SunPower, de 1120 amperios hora. Y acá vamos a introducir un concepto que es bien importante, que es el tema de los C. Normalmente cuando vemos una ficha técnica de las baterías, encontramos que el fabricante nos entrega la capacidad de cada batería determinado por un C, C sub algo. El C sub algo, el número que está en el subíndice, es el tiempo de descarga de las baterías. Entonces, en el caso de que vamos a realizar sistemas con un día de autonomía o pensados en un día de autonomía, normalmente tomamos 24 horas o algunos fabricantes nos entregan el tiempo, la capacidad en 20 horas, pues tomamos como referencia ese dato. Si vamos a realizar bancos de 4 o 5 días, ya debemos irnos a un C100, lo que quiere decir que descargamos las baterías, o ya nos va a entregar esa energía constantemente durante 100 horas. ¿Listo? Entonces ya hemos seleccionado nuestro banco de baterías, que teóricamente va a ser nuestra fuente de energía o nuestro almacenamiento de carga para las cargas. El elemento que los relaciona, el que convierte o transforma la energía de DC, que es como se almacena en los bancos de batería, a AC, que son las que alimentan nuestras cargas finalmente, el inversor. Entonces vamos a continuar con el seleccionamiento del inversor. Bueno, para la selección del inversor es muy importante, como lo comentamos anteriormente, que tengamos en cuenta la potencia pico de las cargas, que tengamos en cuenta cuando tenemos cargas inductivas, los picos de corriente que demandan, para evitar que el inversor lo vea como un cortocircuito y se desconecte, que a su vez va a desconectar cargas críticas
interrumpiendo procesos que tengamos en marcha. Y a su vez debemos considerar la temperatura de operación o la temperatura ambiente de la ubicación geográfica donde vamos a implementar nuestro proyecto, porque esto va a afectar la eficiencia y va a garantizar o no garantizar que podamos entregar la potencia nominal del inversor. ¿Sí? Así como la tensión de entrada y salida, que es un criterio de selección básico que se acorde a la tensión que nos va a entregar las baterías y la salida se acorde con nuestras cargas. Importante que si vamos a realizar ampliaciones las tengamos en cuenta desde el principio o consideremos un factor de seguridad para ampliaciones, así como si vamos a realizar mini redes o sistemas trifásicos, tengamos en cuenta o hagamos la ingeniería de tal forma que tengamos cargas balanceadas, busquemos este criterio. Acá en Software, a modo de información, hemos realizado algunas mini redes en el país. También tenemos experiencia en este tipo de sistemas, lo cual será, digamos que, tema de otro webinar que vendrá más adelante para que también nos acompañe. Entonces, considerando que necesitábamos 2.400 vatios, 2.260 vatios de potencia nominal de los sistemas, hemos comparado acá con la tabla de Schneider Electric, unos inversores cargadores, los cuales cuenta esta marca, y vemos que todos los modelos cumplirían con este criterio, al igual que con la potencia pico que vamos a tener, que es una potencia de 4.760 vatios. Entonces, vemos que todas las referencias, y seguramente otros fabricantes también lo van a cumplir. Sin embargo, debemos cumplir todos y cada uno de los criterios, por lo cual continuamos a la tensión de salida, 120 voltios AC, lo cumplimos, y el rango de tensión de operación en las baterías, de 40 a 38 voltios, solo hay uno que no lo cumple, nuestro banco va a ser de 48 voltios, como consideramos anteriormente, lo cual nos lleva a seleccionar un SW 4048. Entonces ya tenemos alimentadas nuestras cargas. Ahora, ¿cómo vamos a alimentar, cómo vamos a generar esa carga que va a irse a almacenar al banco de baterías? Debemos continuar con la selección de módulos fotovoltaicos. A través del efecto fotovoltaico genera energía eléctrica a partir de energía solar. Bueno, que es muy importante para el dimensionamiento del banco de las baterías, del arreglo fotovoltaico, perdón, conocer y satisfacer el consumo diario de nuestras cargas. Como lo hablamos, este arreglo va a ser el que genera toda la energía eléctrica que va a ir almacenada a las baterías y finalmente va a alimentar las cargas. Entonces debemos considerar qué pérdidas podemos llegar a tener entre la generación y el almacenamiento. Pérdidas que se pueden dar por temas eléctricos o ambientales. Es bastante importante y es bueno resaltar lo que al ser elementos semiconductores vamos a tener unas pérdidas, unas afectaciones por temperatura que debemos considerar, o si no, no vamos a garantizar el correcto almacenamiento en las baterías, la correcta generación de energía. Entonces, una forma sencilla y básica de dimensionar el sistema fotovoltaico o el arreglo fotovoltaico es tomar la energía requerida, y ya sabemos que necesitamos, en este caso, 12.500 vatios hora al día, la energía que vamos a consumir finalmente. Y como lo hablamos, la energía que generamos acá finalmente va a ir a las baterías. Debemos considerar las pérdidas que hay en medio del arreglo y finalmente en las baterías. Entonces tomamos una eficiencia, una corrección de la energía requerida totalmente, considerando la eficiencia de los controladores de carga, que en este caso la vamos a considerar 0.98, ya vamos a revisar con un controlador de carga real a ver si cumplimos en esta eficiencia, pero esto es una media del mercado actual. Y la eficiencia de las baterías. Adicionalmente vamos a considerar un factor de seguridad de esta energía a causa de posibles digamos que condiciones ambientales que no nos favorezcan la generación de energía, posibles expansiones, temas de temperatura, y como lo veíamos específicamente en este caso,
vamos a tener un día de autonomía, por lo cual debemos garantizar o buscar de alguna forma que la generación sea la máxima posible para que en un caso de baja radiación, un día que haya baja radiación, logremos generar la energía que necesitamos. Sin embargo, si en algún caso, en algún ejercicio, ustedes van a tener una autonomía un poco mayor, este factor de seguridad puede disminuir. Aconsejamos que sea normalmente de 1.2 a 1.5, dependiendo las condiciones ambientales de cada sitio. Y pues la seguridad o bueno, la confiabilidad que ustedes quieran tener con su sistema. Pues acá haciendo la matemática básica llegamos a 24.000 vatios hora aproximadamente al día que debemos generar. Y aquí es donde entra en juego la información que obtuvimos del IDEAM o bueno, de alguna base de datos con las que ustedes cuenten. Actualmente existen bases de datos públicas como la de la NASA o algunas privadas con pago, con licencia, como Meteonorm. Ya dependerá pues, del acceso a las herramientas que ustedes tengan y del nivel de precisión que deban tener, dependiendo si es un proyecto de varias soluciones que esté financiado, esté soportado por algún banco, o si es una solución, digamos, ya más individual, más personal. Ya ustedes evaluarán cuál es el nivel de precisión que deben tener en los cálculos o en la información que tienen para hacer los cálculos. Tomamos la energía que vamos a consumir al día y la dividimos en las horas solar pico, que como les hablamos, lo obtuvimos del mapa del IDEAM. Es el peor de los escenarios o el peor mes donde vamos a tener solamente 3.5 horas al día de generación de radiación plena o 3.500 vatios sobre metro cuadrado, como lo quieran ver. Vamos a calcular la potencia nominal del sistema fotovoltaico, que nos da 6.800 vatios en este caso, y dividimos esa potencia para calcular el número de módulos en una potencia nominal de módulos fotovoltaicos en el mercado. En este momento tomamos un módulo de 340 vatios, es un módulo estándar actualmente en el mercado, 72 celdas, policristalino o monocristalino, lo que puedan conseguir. Con este cálculo llegamos a un número de 20 módulos que requeriríamos para generar la energía que vamos a consumir en nuestro sistema. Importante aquí de pronto para que lo tengan en cuenta, seguramente ya lo saben, la ubicación, la orientación de los módulos. Los módulos deben ir orientados hacia el ecuador. En Colombia, el punto más norte está en Punta Gallina, donde tenemos 12 grados de latitud al norte. En este caso debemos orientar los módulos hacia el sur, una inclinación entre 10 y 15 grados aconsejamos. Digamos, ya tenemos 12 grados, entonces debemos igualar la latitud hacia el sur. Y pues si estuviéramos, no sé, en Leticia, tenemos 4 grados al sur, orientar los módulos al norte, siempre conservando una inclinación mínima entre 10 y 15 grados, esto para temas de autolimpieza de los módulos con la lluvia. Importante, si van a presupuestar o están desarrollando un proyecto que venga financiado o que deba tener algún respaldo por un banco o por una financiera, trabajar con módulos Tier 1. Tier 1 es un listado que desarrolló Bloomberg, donde evalúa las marcas a nivel mundial con mayor bancabilidad y con mayor calidad en los módulos. Esto porque puede que hoy en día encontremos módulos muy económicos en el mercado, que pues digamos que para temas económicos pueden ser bastante útiles, pero si hacemos la proyección de este tipo de instalaciones en el largo plazo, no van a ser muy confiables. Debemos buscar, y es lo que nosotros hacemos acá en Sauper, garantizar la mayor calidad en los sistemas fotovoltaicos. Trabajar con los 10 mejores fabricantes, según Bloomberg, pues nos garantiza o nos favorece en este tipo de inconvenientes o de proyecciones que se puedan dar. ¿Sí? Bueno, ya tenemos seleccionado nuestra fuente de energía, nuestro almacenamiento y bueno, nuestro sistema de transformación. Ahora vamos a evaluar y a seleccionar un controlador de carga
que nos permita convertir la energía de los módulos fotovoltaicos a niveles acordes con el banco de baterías que hemos seleccionado. Entonces, digamos que actualmente encontramos dos tecnologías principales en el mercado: PWM, o modulación por ancho de pulsos, que es una tecnología un poco antigua, y los MPPTs, o seguidores del punto de máxima potencia, ya son digamos, un desarrollo electrónico un poco más avanzado. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. Debemos seleccionar entre estas dos tecnologías, debemos tener en cuenta tensiones de entrada y salida, así como las corrientes, para garantizar que no vamos a afectar las baterías y que vamos a extraer la máxima energía posible de los módulos fotovoltaicos. Así como las etapas de carga que tenemos, a las cuales debemos cargar las baterías. Es importante que, dependiendo de la tecnología que seleccionemos para el banco de cargas, debemos evaluar las etapas de carga. No todas las tecnologías tienen las mismas etapas. Son 4 principalmente. Está bulk, flotación, ecualización y absorción, ¿sí? Hay baterías que por su electroquímica no permiten la etapa de bulk o la ecualización, entonces es importante revisarlo. Digamos que profundizar un poco más en ese tema, pero ya dependerá de la tecnología que ustedes escojan y bueno, lo que el fabricante les recomienda. Y ya temas de eficiencia para garantizar el máximo de transferencia de energía. Entonces, como les comentaba, estas son las dos tecnologías principales: PWM, o modulación por ancho de pulsos, y el MPPT. Como observamos acá en la gráfica, esta es una gráfica, digamos que estándar, de los módulos fotovoltaicos, corriente contra tensión, donde encontramos que el punto de máxima potencia, la potencia está dada por el área bajo esta curva, está en este codo, en esta coyuntura de la curva. Y lo que hacemos con los sistemas PWM es igualar la tensión de las baterías a la tensión del módulo fotovoltaico y extraerle corriente. Un diodo de protección, pero básicamente ese es el principio de funcionamiento. Lo cual nos llevaría, para un caso de un sistema de 12 voltios, que podemos replicar, pues, dependiendo cuántas baterías tengamos en serie, a trabajar los módulos a 12 voltios, los cuales nos van a entregar la corriente, y la potencia va a ser esta área. O podemos utilizar un MPPT, un seguidor del punto de máxima potencia, que lo que hace es mover la curva acá en este sector hasta allá del punto donde vamos a tener mayor potencia. El contratiempo será mayor energía, y garantizar una generación óptima de energía. Extraer todo o la mayor cantidad posible de energía de los módulos fotovoltaicos. Esto, si hiciéramos la comparación de una tecnología a otra, estamos hablando de alrededor del 30 a 35% que el MPPT genera más sobre el PWM. No sé si tengan inquietudes, alguna pregunta que dejamos resolver o la dejamos para el final. Estamos pendientes. No, recuerden que nos pueden preguntar cuando surjan las inquietudes. Bueno, continuamos con nuestro ejercicio. Como lo hemos llevado, seleccionamos una batería de 1000, pues, Power BM de 2 voltios, 1120 amperios hora, los cuales nos entregarán 1070 amperios hora o 1134. Permítanme un momento. Hay una pregunta. ¿En qué caso recomienda el uso del PWM? La verdad, en este momento nosotros no estamos recomendando el uso de PWM. Digamos que este tipo de soluciones, pues ya la diferencia en costos no es mucha y la diferencia en generación de energía, estamos hablando del 30-40%. Y en este tipo de soluciones que son aisladas, que la única fuente de energía es el sol, pues lo que debemos garantizar, lo que debemos buscar garantizar es generar la mayor energía posible, y esto lo hacemos a través de un MPPT, ¿sí? Además, los MPPTs, como lo vamos a ver más adelante, nos permiten arreglos fotovoltaicos en serie, lo cual nos va a ayudar a reducir costos en el tema de BOS, de cableados, de protecciones. Entonces, realmente el uso de PWM
pues sabemos que existen, sabemos que se están implementando, pero nosotros en Software no los estamos utilizando. Utilizamos cuando los clientes nos lo solicitan. Recomendamos el uso de MPPTs. No sé, Camilo, si esto responde a tu pregunta o si tienes alguna otra inquietud. Continuemos. Mientras Camilo nos contesta. Entonces, digamos que debemos, como lo comentamos, dimensionar o seleccionar el controlador de carga acorde con los módulos fotovoltaicos y con las baterías. Vamos a iniciar con el cálculo hacia las baterías porque los controladores de carga deben garantizar unas condiciones de operación tal que maximicen la vida útil de las baterías. Es por esto que cada fabricante debe entregarte con las baterías un manual de instalación donde estén los parámetros máximos de tensión y de corriente que la batería soporta cuando está cargándose. En este caso, el fabricante nos dice que la máxima corriente durante la carga será 6 veces la corriente I10 y que la máxima tensión por celda será 2.4 voltios. Las baterías vienen dadas por celdas nominalmente de 2 voltios. Digamos que las baterías de 12 voltios que conseguimos en el mercado de plomo ácido normalmente traen 6 celdas en serie, lo cual lleva los 12 voltios nominales. Sin embargo, para el momento de la carga, la tensión aumenta y así es como se inyecta la energía a las baterías. Entonces, en este caso, debemos calcular la corriente I10. ¿Cuál es la corriente I10? Si recuerdan, la capacidad nos la dan en C10, C20, C100, dependiendo del tiempo de descarga. Pues en este caso, la corriente será la capacidad dividido ese tiempo. Si amperios hora dividido 2 horas para que nos dé amperios. Entonces, si tomamos el momento de C10, que corresponderá a la I10, nos dan 107 amperios en estas baterías. Como tenemos 6 veces la corriente y 2.4 voltios por celda. Estas baterías son de 2 voltios, entonces tiene una celda. Nos darán 1500 vatios máximos que le podemos inyectar o que la potencia que debe entregar el controlador de carga para no dañar las baterías y la electroquímica interna. Asimismo, aunque no es usual, los fabricantes deben entregar una corriente mínima con la cual se rompe la inercia química de las baterías que se comienzan a cargar. En este caso, el fabricante se está ligado a la norma alemana, una norma europea, la DIN 41773, la cual dice que por cada 100 amperios hora en C10, la corriente de carga debe estar de 5 a 20 amperios. Entonces, tomamos la mínima, que es 5 amperios, calculamos la relación entre C10 de nuestra batería real frente al estándar de 100 amperios y calculamos una corriente de 53.5 amperios, lo cual, si lo multiplicamos por la tensión, corriente por tensión, siendo potencia, nos resulta en una potencia de carga mínima de 128 o 130 vatios. Entonces decimos que el controlador de carga debe entregar a cada batería entre 128 y 1500 vatios. Esto para garantizar que vamos a comenzar a cargar las baterías o que no vamos a sobrecargar las baterías. Como dijimos que íbamos a trabajar con un banco de baterías de 48 voltios en este caso, en este ejercicio que estamos desarrollando, simplemente es un arreglo de 24 baterías en serie, lo cual nos llevará a multiplicar la potencia de carga por 24. Nos dice que el controlador de carga debe entregar mínimo 3000 vatios y máximo 37.000. Los controladores de carga normalmente no se especifican por potencia, sino se especifican por corriente de carga. Entonces, si llevamos esta corriente, estamos hablando que mínimo nos deben entregar 65 amperios o máximo 770 amperios. Esto para el ejercicio que estamos desarrollando. Ya ustedes lo harán en el caso que, pues, en la ingeniería que estén desarrollando o el ejercicio que quieran practicar. Entonces hacemos la selección del controlador de carga considerando la tensión nominal del banco de baterías, la corriente que debemos entregar, pues podemos acá decir, dimos que mínimo 65 amperios, pues este controlador nos entregará 80 amperios en su momento de máxima eficiencia
Y como lo hablamos, es muy importante resaltarlo, las fases de carga. No es lo mismo una batería de plomo ácido, una batería de ion litio. Debemos considerar cuáles son los métodos de carga o las fases de carga que cada batería pues acepta, recibe y qué fases el controlador de carga nos puede entregar. Además, el controlador de carga, ya lo consideramos visto desde las baterías, ahora vamos a verlo desde desde el otro lado, que es el sistema fotovoltaico. El controlador de carga tendrá unos límites de temperatura, de tensión y de corriente que soporta. Eh, a su vez, estos deben ser acordes con lo que nos va a entregar el arreglo fotovoltaico. Ya calculamos anteriormente que son 20 módulos, vamos a tener 20 módulos, pero todavía no sabemos cómo va a ser el arreglo. Entonces, eso lo hacemos de acuerdo a cada controlador de carga y las especificaciones técnicas que nos dé el fabricante. Entonces, haciendo un recorderis acá de lo que hemos hecho, el MPPT que seleccionamos es un MPPT 80600 que nos va a entregar la potencia y la corriente que el banco soporta. Estamos bien ya por ese lado. Vamos a recordar, vamos a seleccionar un módulo fotovoltaico de 340 vatios, en este caso, que tenemos 20 módulos de este tipo. Tenemos unos datos que nos deben entregar en la ficha técnica de tensión y corriente, tanto de cortocircuito y circuito abierto, como en el punto de máxima potencia, es lo que garantiza o donde el MPPT o el controlador de carga va a tratar de estar en esos puntos de tensión y corriente. Y pues vamos a seguir con el ejercicio basado en estos dos equipos. Vamos a hacer una corrección de temperatura, como lo hablábamos anteriormente. Las condiciones ambientales afectan el funcionamiento y los puntos de operación de cada equipo. Entonces, los módulos fotovoltaicos se afectan o se cambian sus condiciones de generación en función de la temperatura. El fabricante debe entregarles en la ficha técnica unos coeficientes con los cuales cambian la potencia nominal del módulo, tensión de circuito abierto y corriente de cortocircuito. Entonces vamos a hacer el cálculo de cuál es la tensión de circuito abierto real de un módulo fotovoltaico en las condiciones que hemos seleccionado. Recordemos que es acá en la sabana de Bogotá, tomando como referencia las condiciones ambientales de Bogotá. Hay dos formas de calcular la tensión de circuito abierto afectada por la temperatura. Uno, por los coeficientes que nos entrega el fabricante y otro si nos basamos en normatividad. En este caso, nosotros nos basamos en la NEC 2017, la cual en la tabla 690.7 nos entrega unos factores de corrección por temperatura en la tensión de los módulos. Entonces hacemos los dos cálculos, vemos que la temperatura cambia pues en función de la temperatura estándar a la cual se hacen las pruebas de los módulos fotovoltaicos, que es 25 grados, las condiciones STC de los módulos, y la temperatura mínima que reporta el IDAMA acá en Bogotá es de 7 grados en el último año, entonces vamos a tomar como referencia la temperatura mínima, que es 7 grados. Calculamos un delta de temperatura, utilizamos el factor, el coeficiente para hallar la diferencia en tensión y obtenemos que la temperatura de circuito abierto de los módulos es de 48.76. Si hiciéramos el cálculo con la NEC, obtendríamos que el factor de corrección es de 1.08, dado los 7 grados a los cuales estamos calculando. Y obtenemos que la mayor tensión del circuito abierto es 49.79, 49.8. Vamos a continuar el ejercicio a partir de ahí. Entonces, el MPPT, o el controlador de carga, nos dice que él soporta una tensión de circuito abierto de los módulos fotovoltaicos de 600 voltios, incluyendo la corrección por temperatura. Es importante porque esto normalmente no se hace. Es para que lo tengamos en cuenta, se lo solicitemos a nuestro proveedor o lo incluyamos dentro de los pliegos de algún proceso que tengamos. En este caso, de 600 voltios, entonces hacemos la división para calcular los módulos en serie.
del arreglo fotovoltaico, obtenemos que son 12 módulos. Sin embargo, como sabemos, tenemos 20 módulos que necesitamos. Pues no vamos a tener número par, entonces lo aproximamos a 10. Y el cálculo de módulos en paralelo lo tenemos a partir de el número nominal de módulos que ya calculamos anteriormente y los módulos en serie. Igual, no obtenemos un número, digamos que cerrado, un número par, entonces hacemos el arreglo, tomamos el sistema fotovoltaico como un arreglo de 10 módulos en serie y vamos a hacer dos arreglos porque si recordamos acá anteriormente la ficha técnica del controlador de carga, él nominalmente nos entrega máximo 4.800 vatios. Si nosotros colocáramos los 20 módulos a este controlador de carga, vamos a tener 6.800 vatios. Estamos perdiendo 2.000 vatios de generación, que finalmente van a ser 2.000 vatios por hora en energía que vamos a perder. Entonces lo que decidimos es trabajar el MPPT no a plena generación, sino vamos a subdimensionar el sistema fotovoltaico de tal forma que tenemos 10 módulos que nos van a entregar 3.400 vatios, pero vamos a hacer dos arreglos con 2 MPPTs, cada uno con 10 módulos, lo cual nos va a garantizar que completamos los 20 módulos y vamos a poder entregar la energía a las baterías y finalmente a nuestras cargas. Entonces ya hemos seleccionado, hemos realizado el cálculo y el dimensionamiento de nuestro sistema. No sé si tengan algunas inquietudes o continuamos rápidamente porque nos queda poco tiempo. Entonces, el sistema fotovoltaico que hemos diseñado para este sistema quedará conformado así. Un inversor que nos garantizará la potencia en las cargas cuando las necesitemos, los niveles de tensión. Unas baterías que ya, como lo observamos, nos van a almacenar y nos van a poder entregar la energía cuando la requiramos. Y los módulos fotovoltaicos que a través de los cargadores, los controladores de carga, nos van a generar la energía, nos la van a almacenar las baterías. Adicional, como lo habíamos hablado anteriormente, vamos a hacer una pequeña comparación de tecnologías entre baterías y consideramos un punto crítico en este momento en el mercado, que hemos visto que normalmente los clientes o bueno, los desarrolladores se guían en el precio de los sistemas actualmente, pero no lo proyectan en el tiempo. Estos son proyectos que una vez instalados van a tener una vida útil que se debe valorar. O sea, no son sistemas eternos, sino que hay que hacer un mantenimiento y hay que hacer un recambio de baterías cuando han agotado su vida útil. Entonces, debemos evaluar qué es mejor, invertir poco ahora e ir invirtiendo, digamos, 3, 4 veces en 10 años en el tema de cambio de baterías, o debemos hacer desde el inicio un cálculo completo de la vida útil de un banco e invertir un poco más con otra tecnología, lo cual nos garantiza un menor costo de la energía a través del tiempo. Vamos a hacer ese análisis acá rápidamente con un ejercicio también. Encontramos estas baterías principalmente o esas tecnologías en el mercado, baterías de plomo ácido inundadas o BRLA, que son finalmente plomo ácido, pero con unas válvulas que evitan o regulan la pérdida del ácido, la evaporación del mismo. AGM, seguramente las conocen, son baterías que tienen el electrolito en una malla o en un elemento de vidrio que evita la evaporación del mismo. Y finalmente las muy sonadas actualmente, ion de litio o litio ferrofosfato. Si hiciéramos una comparación entre el costo inicial, sabemos que las de plomo ácido son las más económicas, por eso es que se están usando pues, en la mayoría de sistemas actualmente. Sin embargo, tienen un alto mantenimiento y una profundidad de descarga muy baja, lo cual nos va a hacer sobredimensionar el banco bastante. Entonces, son temas que debemos evaluar, que dependerá de cada proyecto, del presupuesto que se tenga, pero que sí es bien importante que lo tengan cuando están desarrollando el proyecto, cuando lo están ideando, cuánto tiempo esperamos que el proyecto funcione, cuánto dinero pensamos invertir en mantenimiento, si hay quien lo haga o quien no lo haga,
si vamos a hacer recambio de baterías o vemos que a futuro no hay posibilidad de recambio porque es un contrato, digamos que en este momento y no hay una proyección. Ahí dependerá del criterio de cada uno y pues de las necesidades puntuales de cada proyecto. Entonces, un caso que tuvimos hace un tiempo que estuvimos discutiendo con un cliente, necesitaba un banco de baterías de 24 voltios, 3.800 vatios efectivos, o sea, necesitaba esa energía disponible para sus cargas y esperaba que el proyecto durara 10 años funcionando. Entonces, pues debimos evaluar entre estas dos tecnologías que son las que él esperaba implementar en su proyecto. Unas baterías de AGM, 12 voltios, 200 amperios hora, que son muy comunes hoy en el mercado, o una batería un poco más avanzada de electroquímica litio ferrofosfato. Como vemos, el costo inicial de cada una de las baterías es muy diferente, sobre todo porque algunas las podemos conseguir acá en el mercado, las otras debíamos importarlas. Pero si evaluamos realmente el proyecto a largo plazo, vemos que, bueno, este es el costo inicial, les comentaba. Para llegar a los 3.800 vatios hora efectivos, necesitábamos con las baterías de AGM, que como lo vimos anteriormente, las descargamos entre el 30 al 50%, en este caso tomamos el 40%, las descargábamos y necesitábamos 2 bancos de baterías o 2 arreglos en serie de baterías para llegar a los 3.800 amperios hora o vatios hora efectivos, mientras que las de litio fosfato solamente necesitábamos una batería. Las baterías de litio fosfato vienen todo incluido, o sea, las baterías no se pueden normalmente colocar en arreglos en serie, sino máximo en paralelo. Debemos seleccionar la tensión nominal desde el principio. En este caso la batería ya nos entregaba los 24 voltios y veíamos que necesitábamos una batería frente a que aquí necesitábamos 4, 2 para completar los 24 voltios y 2 para completar la capacidad en energía. El costo inicial del banco de baterías AGM, pues vemos que es muy inferior, es casi la mitad, menos de la mitad, frente a las de litio fosfato, que son un poco más costosas. Pero si hacemos la proyección de la vida útil, vemos que las baterías de AGM nos entregan 1000 ciclos al 40%, lo cual que si hiciéramos un ciclo al día, tendríamos más o menos 2.7 años de vida útil. En los 10 años nos tocaría cambiar el banco de baterías 3 veces, o sea, implementar 4 bancos, costear 4 bancos. Frente a las de litio fosfato, aquí no quedó, se nos pasó acá un momento, pero esto es litio fosfato, estas baterías al 100%, o sea, las podemos descargar completamente, podemos sacar hasta el último vatio hora que tienen almacenado, nos van a entregar 5.000 ciclos. Que si lo llevamos a un ciclo por día, estamos hablando de 13 años, solo necesitaríamos para los 10 años un banco o menos, no se puede menos, pero bueno. Y si hiciéramos la evaluación del costo real en los 10 años de las baterías, estamos hablando de que las de litio fosfato, que inicialmente nos costaron mucho más, que es el temor que tienen pues, la gran mayoría de gente de hacer una inversión en este momento, nos va a salir realmente más económico hacer esa inversión a irnos por baterías más económicas, si lo evaluáramos en el tiempo. Este es el mensaje que les queremos dejar. Evalúen los proyectos, dimensionen a largo plazo o al plazo que lo necesiten realmente, tiempo de vida útil esperado, no evalúen en este momento, o sea, no evalúen en el momento cero, sino evalúenlo a futuro. Y ya acá a modo de conclusión, pues para hacer un dimensionamiento básico y sencillo de este tipo de soluciones, debemos conocer las cargas, la necesidad real que tenemos, tratar de hacer temas de eficiencia energética, de gestión, de concientizar a la gente que un sistema con respaldo de baterías no es ilimitado, no tiene una fuente ilimitada como lo es la red, sino debemos acotar las cargas muy bien y tener conciencia del consumo. Conocer las condiciones geográficas, no un kit de un sistema fotovoltaico no se puede hacer por kit, es muy complicado porque las condiciones varían mucho de un punto a otro. Debemos considerar las posibilidades que tenemos en bancos de baterías, hacer el correcto seleccionamiento de equipos y así podemos llegar a un diseño final
que cubra las necesidades energéticas y económicas que tenemos en cada punto o para cada cliente. Abrimos, aunque nos pasamos 5 minutos, abrimos un espacio para preguntas. No sé qué inquietudes puedan surgir. Haremos un minutico, estaremos acá pendientes del chat para responder a sus preguntas. Bueno, ya tenemos preguntas. Por acá el ingeniero, la ingeniera Posada, nos pregunta que si tenemos cursos pues acerca de ese tipo de temas. En Software dictamos capacitaciones cuando se requieran. Digamos que no tenemos cursos abiertos, sino lo hacemos puntualmente con cada uno de nuestros clientes, con cada uno de nuestros aliados, dependiendo de las necesidades y enfocándolo pues, en el requerimiento de cada uno de ellos. Hacemos webinars muy seguido, digamos que como este pueden encontrar, este año hemos realizado cerca de 4 webinars, 5 webinars, nos pueden escribir a la página web o ahorita yo les dejo mis datos para que nos envíen si tienen algunos temas que quieran que revisemos, si tienen proyectos puntuales que deseen evaluar, lo podemos hacer con muchísimo gusto, para eso estamos. No sé, pues, si esto resuelve la inquietud. Vamos a continuar con Guillermo. Dice que si podemos confirmar si al final se usa uno o dos controladores de carga. Usamos dos, Guillermo, como lo comenté. Vamos a utilizar dos controladores de carga. Si quieren nos devolvemos un poquito y vemos que finalmente el sistema se implementó con 20 módulos fotovoltaicos y dos controladores de carga. La idea es que hagamos en cada controlador de carga un arreglo de 10 módulos en serie, digamos que para este ejercicio, ¿no? Ya hay que hacer el análisis para cada una de las necesidades que ustedes tengan. A ver qué otra pregunta encontramos. ¿Podemos final una charla de forma presencial? Jair nos pregunta, Jair Rincón. Claro que sí, Jair. Ya aquí te dejo mis datos, les voy a dejar acá. Les muestro acá al final. Ahí están mis datos de contacto, mi celular y mi correo electrónico. Podemos programarla sin ningún inconveniente. Digamos que como parte del plan de capacitaciones, bueno, de las revisiones que hacemos con nuestros clientes, lo podemos incluir sin ningún problema. Escribes un mensaje a WhatsApp o al correo electrónico y lo realizamos. Javier. Miguel Álvarez nos pregunta que si existe un indicador de costo por vatio instalado aproximado para este tipo de sistemas autónomos con baterías, aplicado para zonas similares al ejercicio. Lo anterior con el objetivo de tener costos de referencia una vez se hagan ese tipo de ejercicios de dimensionamiento. Miguel, la verdad es muy complicado tener un costo de vatio pico instalado, sobre todo porque el costo o el mayor costo de este tipo de sistemas está dado por el banco de baterías, que viene dado a su vez por la energía requerida y por la autonomía que debemos garantizar. Entonces, decirte que tenemos un costo de vatio pico instalado es complicado. Este parámetro se usa normalmente en sistemas conectados a la red,
donde no hay almacenamiento, ya se tienen unos costos más fijos o más conocidos de lo que se va a instalar. Para sistemas aislados es muy complicado por lo que te digo. O sea, los bancos de baterías van a variar muchísimo. La cantidad de módulos dependerán de la radiación que tengamos en el lugar, las condiciones ambientales que, nos, que tengamos en cada instalación. Entonces, no te podemos dar un costo, un valor estimado de vatio pico instalado en este momento. Lo que podemos hacer es ayudarte a dimensionar el sistema que requieras y pues, tener un costo aproximado. Continuamos con Oscar López. Dice, las baterías de litio se deben descargar al 100% o también se les aplica el factor del 70%. Oscar, las baterías de litio, bueno, ion litio o litio ferrofosfato, se pueden descargar al 100%. Digamos que ya dependerá de la vida útil que tú esperes y de la vida útil que el fabricante te garantice en esa profundidad de descarga que esperas. Entonces, podemos afectar la profundidad de descarga por el 70%. Sin embargo, pues, lo que hacemos es ampliar la vida útil. Lo mejor que debemos hacer es hablar con el fabricante de las baterías o del proveedor que tengas y decirle a qué vida útil espero y en base de eso seleccionar la batería acorde a esa función. ¿Sí? Hay baterías de ion litio y de litio ferrofosfato que te garantizan 10 años de vida útil al 80% o 10.000 ciclos. Entonces, hay que revisarlo puntualmente y evaluarlo con tu proveedor. Dice Guillermo Rodríguez nos pregunta, ¿podría repetir esa parte final del controlador? Guillermo, por cuestión de tiempo en este momento no te la puedo repetir, sin embargo nosotros les vamos a compartir al correo electrónico la próxima semana la memoria de este webinar, entonces ahí lo pueden revisar, lo puedes revisar. Igual si tienes cualquier inquietud, el correo electrónico y el celular están disponibles para que me contactes. Eh, Camilo Parrado nos pregunta, ¿cuál es la potencia más baja para las cuales ustedes tienen equipos? Para este tipo de soluciones individuales, nosotros tenemos equipos desde 500 vatios hasta mini redes trifásicas de 60 kilovatios. Ya digamos que no tenemos mucha limitación en este sentido. Lo debemos es calcular y revisar puntualmente. Pero digamos que la potencia más pequeña, que es la pregunta tuya, 500 vatios en adelante. Aunque digamos que lo podemos revisar. Miguel Álvarez nos pregunta, no, esa fue la pregunta que ya contestamos. Permítanme que tenemos otra pregunta. Dice, John Mosquera nos pregunta, respecto al factor de potencia, ¿qué tanto afecta la operación y selección cuando la carga es inductiva, motores? Bueno, John, como lo hablábamos, estos sistemas son, digamos que normalmente utilizados para cargas resistivas. Para cargas inductivas debemos sobredimensionar aún más o seleccionar con mayor criterio el inversor que nos soporte las sobrecargas o los picos de corriente de cada una de las cargas o los motores. Como veíamos anteriormente, los equipos de Schneider son equipos muy robustos que tienen un factor de sobrecarga del 2, 3 veces la potencia nominal por tiempo muy corto, pues podemos decir 30 segundos a 5 minutos. Entonces lo que debemos hacer ahí es revisar el inversor, utilizar un inversor de buena calidad y unas baterías que nos garanticen un ciclo profundo o bueno, una descarga rápida. John Mosquera, ¿cómo es el tema legal de estos sistemas? Bueno, estos sistemas, digamos que dependerá si en la zona interconectada vas a tener algún tipo de asociación con la red que tenga el operador de red en esa zona no interconectada, tendrás que acogerte a la CREC 038. Y si son sistemas totalmente aislados, pues lo que debemos garantizar es, digamos que lo que nosotros buscamos en el software garantizar es el cumplimiento RETI para tener en cuenta la seguridad de los equipos y de las personas asociadas al sistema. John nos pregunta, trámite de exención de impuestos. Bueno, la ley 1715 del 2014 nos abrió la posibilidad
pues, acceder a unos incentivos tributarios. Nosotros podemos inscribir estos proyectos para acceder a estos incentivos. Sin embargo, habrá que revisar porque la UNE y la ANLA va a generar unos costos por los estudios de los sistemas. Entonces habrá que ver si el sistema, si es un sistema muy pequeño, si accedemos a estos incentivos implicando los pagos asociados. Y otra cosa, para que lo tengas en cuenta ahí, no solamente los incentivos, sino el Plan Nacional de Desarrollo incluyó los controladores de carga y los módulos fotovoltaicos para el no pago de IVA. Entonces podemos ahorrarnos el IVA en controladores de carga, en inversores y en módulos fotovoltaicos gracias al Plan Nacional de Desarrollo que salió en vigencia este año. Otra pregunta de John Nercy. ¿Qué mantenimiento se debe realizar a los sistemas fotovoltaicos respecto al polvo y otros? Mantenimiento por parte del propio usuario. Bueno, los sistemas fotovoltaicos, por su naturaleza, son sistemas prácticamente desatendidos, están hechos para trabajar a la intemperie. Sin embargo, mantenimiento básico que se debe hacer, sobre todo en estos aislados de la red o con respaldos de baterías, es medir o calcular la vida útil de las baterías, cómo están funcionando, y los módulos fotovoltaicos, hacer una limpieza con agua solamente, sin jabón, para limpiar suciedad o impurezas que puedan posarse sobre los módulos fotovoltaicos. Y temas de retorqueo de las conexiones eléctricas, pero realmente el mantenimiento es muy sencillo, lo puede hacer pues una persona con conocimientos básicos en electrotecnia. Bueno, yo creo que ya cerramos con las preguntas, nos extendimos un poco, agradecemos su atención y su compañía. Bueno, una última pregunta que nos están haciendo por acá, Javier Rincón. ¿Los fabricantes de los componentes cuentan con un plan de disposición final? En teoría sí, digamos, los fabricantes de las baterías deben tener dentro de sus políticas el tema de disposición final. Sin embargo, uno debe ser también consciente de este tema y hacer, cuando vea que el sistema ya está llegando al final de su vida útil, hacer el acercamiento con el fabricante y coordinar la disposición final. Las baterías de plomo ácido son 99% reciclables. Sin embargo, si el ácido llega a salirse de las baterías, es un agente contaminante y podemos afectar gravemente el medio ambiente. Entonces, sí es importante, gracias ahí por resaltarlo, el tema de la disposición final de las baterías principalmente. Listo. Bueno, les agradecemos muchísimo la compañía. Una vez más recordamos que en Sauper estamos dispuestos a atender sus inquietudes, a acompañarlos en la selección de equipos, en el desarrollo de sus proyectos. Y pues les agradezco el tiempo y la atención que nos han brindado el día de hoy. Cualquier inquietud, ahí ya tienen mis datos. Mi nombre, les recuerdo, Camilo Bayona. Pueden mandar un correo, un WhatsApp, me pueden llamar. Cualquiera de los medios de contacto, estoy acá disponible para ustedes. Agradecemos mucho su atención y bueno, nos veremos en un próximo webinar que estaremos realizando. Buen día.